buenos días con todos. Agradecer a mi Padre Eterno, Illateksi Huirajocha, Taita Inti, Mamapacha, Taita Huayra, Mamayaco, los 4 seres vivientes que me permiten estar en este tiempo-espacio, en este momento aquí, ¿no? Prácticamente estoy muy contenta y emocionada porque estoy aquí a momentos de estar con nuestra Mamajocha, de poder compartir y sobre todo llevar mi ofrenda o nuestra ofrenda, precisamente rogando por nuestros hermanos altoandinos, ¿no? Que están padeciendo mucho de sequía. Vamos a ver cómo practicaban nuestros ancestros, como ellos practicaban. Prácticamente vamos a hacer este ritual, ¿no? Y para invocar también por la humanidad y por la situación coyuntural que está pasando también nuestra nación, ¿no? Todo eso por el bienestar de la humanidad, sobre todo para que haya un equilibrio perfecto entre las dos fuerzas, lo que es las dos fuerzas, ¿no? El simbolismo de la luz y las tinieblas, como dicen, ¿no? Son dos fuerzas que se requieren mutuamente también. Entonces nosotros como seres humanos somos el equilibrio perfecto para poder equilibrar eso. Entonces vamos a ver lo que hoy día vamos a hacer prácticamente. Tenemos acá nuestras piedras. Estas piedras son muy especiales para mí, ya que pertenecían supuestamente a una sacerdotisa ancestral de Caral y que se me fue entregada precisamente para hacer esos rituales también. Acá representa a Inti, que es el sol. Esto. Acá tenemos, esto representa es un especial, así tiene una forma específica para poner el fuego. Acá tenemos a lo que es Pachamama, representa esta piedra, que también va a colocar así. Y tenemos acá también Taita Huayra, ¿no? Que representan las plumas prácticamente del viento, o también representa el Hanan Pacha. También tenemos acá esta otra roca que representa al agua, o Mamayacu o Mamajocha, ¿no? Y ahí tenemos también todo lo que es las conchas, ¿no? Marinas. Así. Y está acá el centro. Es una soga especial con la cual salieron todas estas piedras. Fue una experiencia muy bonita que me sucedió en Caral, donde se me fue entregando todas estas piedras para invocar a los 4 seres vivientes, como les decía, que esta soga representa el principio, o sea que no tiene ni principio ni fin. El universo, representa el universo. A Illateksi Huirajocha, que es el centro, ¿no? que nos une prácticamente, es la cuerda umbilical prácticamente, que conecta con todo ser viviente. Entonces eso es. Ahora tenemos también acá nuestra huaraca, que lo han utilizado también nuestros ancestros para poder hacer la simbología también de lo que es el universo y sobre todo la fuerza. Ese es símbolo de báculo o símbolo de fuerza también, representa también la serpiente que es el conocimiento, y eso también, eso lo representa. Entonces, a los hermanos que me están viendo y los que estén aquí en Lima, que puedan venir también, ¿no? A poder compartir con nosotros a este ritual que tenemos para nuestra Mamajocha. También tenemos el romero, que simboliza el conocimiento, y la ruda, que es una de nuestras plantas maestras que utilizamos para eliminar todo tipo de energía negativa, y el romero, que se utiliza para todo tipo de la ciencia, sobre todo para la ciencia y bienestar, ¿no? Nos ayuda. Tenemos también nuestra agüita florida, ¿no? Que nos va a ayudar en todo el ritual. Y acá precisamente las flores que vamos a ofrendar a nuestra Madre Tierra, y a uno que otros cereales. Tenemos chicha de jora y nuestra coca también, por ahí debe estar nuestra coca. ¿Dónde se quedó? Por acá. Entonces todo eso, y acá tenemos nuestro palo santo también, ¿no? El palo santo para poder hacer nuestro fuego.
Y esta piedra en especial que es como dice mi báculo de poder, con la cual puedo hacer las invocaciones. Les saluda Cusicuyo, como les decía, soy Cusicuyo, y pues para los que no saben o los que no creemos en la inmortalidad, ¿no? Como dice, venimos del Hanan Pacha para poder reencarnar en este tiempo, para poder cumplir todas las leyes y despertar a toda la humanidad. Muy bendiciones con todos.